Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para hoy tenemos un tema, el cual es escogidos por Dios, pero el título de esta predicación es Esperanza en medio del temor. Y Dios nos trae una historia muy especial, la historia de Hadasa o la reina Esther. Cómo la fe de esta mujer y cómo la fe de Mardoqueo, porque Mardoqueo fue el que Dios utilizó para labrar toda esta historia, pudo salvar al pueblo de Dios en medio de la persecución y en medio de la esclavitud. Todo esto se desarrolla, o esta historia se desarrolla en Susa, la capital del imperio medo-persa. Y vamos a ver cómo esta historia nos habla de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Encontramos a 4 personajes. Cada uno de ellos tiene su importancia necesaria. Encontramos al rey Asuero, o más conocido en la historia como Jerjes, rey del imperio persa. Su reino era bastante extenso. Vamos a encontrar a Basti, la reina que no quiso honrar al rey y fue destituida. Vamos a encontrar a Amán. Sí, Mercedes, sí estás conectado. Amán, este hombre, es el personaje antagónico a Esther y al pueblo judío. Este personaje era el descendiente de Agag, aquel que asesinó Samuel por orden de Dios ante la desobediencia de Saúl, uno de los peores reyes, y fue el primer rey que tuvo Israel, que desagradó a Dios, tanto que el mismo Dios puso un espíritu que lo atormentase, y que finalmente termina suicidándose ante el asedio de los filisteos. Mire cómo es esto. Y vamos a encontrar a un personaje que es Mardoqueo, que representa, y escuche bien, representa la función de los pastores aquí en la tierra. Acompáñame por esta historia. Vamos a profundizar en las escrituras. Vamos a ver qué aconteció, cómo el mismo Señor desde el Antiguo Testamento nos estaba hablando a través de estos libros históricos. Recuerda que la Biblia tiene o está dividida en diferentes tipos de libros. Uno, el origen, que es Génesis, y desde el Éxodo hacia adelante nos empieza a hablar de unos libros históricos, como el libro de Esdras, Nehemías, Esther, Crónicas, Primera, Segunda, de estas de Crónicas, y nos empieza a hablar acerca de las vivencias de su pueblo y cómo Dios lo libró más de una vez de agentes del adversario, del mismo Lucifer, que buscaban era destruir al pueblo de Dios. No es de ahora, no es que ahora solamente Hamás, Hezbolá, Irán, no, es desde antes. El enemigo siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Y a raíz de eso, escuche bien, es que vendrá el Armagedón, donde Dios defenderá a Israel de las 4 potencias mundiales, dirigidas por el anticristo. Entonces mire cómo es todo. Esto es poderoso. Dios describe una historia de amor, una historia de salvación, una historia en la cual el mismo Señor desnuda su brazo para defender a su pueblo. Y en medio de la persecución, Dios también tiene sus agentes activos, siervos y siervas de Él, que son sensibles a su voz
y que están dispuestos a hacer su voluntad. Acompáñame por esta historia. Vamos. Primero, ¿quién fue Esther o quién era Esther? Según el magíster José Montero, Esther, cuyo nombre original era Adasa y que después fue conocida en el imperio persa como Esther. Le puso ese nombre Mardoqueo, ese nombre persa, para que no vaya a ser descubierta. Dios tenía un propósito, ya que Amán había determinado destruir a su pueblo. Dios le salió al paso. Y Mardoqueo, un hombre de fe, perteneciente a la tribu de Benjamín, salió al paso y le dañó los planes. Y entonces mira, ella era una niña, una jovencita de hermosa apariencia, huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo. Escucha bien, así como ella, nosotros somos adoptados por el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien nos va guiando y va haciendo en nosotros una transformación. Poco a poco va transformándonos, así como tuvieron que transformar a Adasa en Esther. Y tuvieron que someterla a baños y cuidados para que su piel cobrara humectación, su rostro se hermoseara cada día más, estuviera presentable y digna para ir a estar con el Rey. Así también Dios quiere con nosotros, transformarnos con su Santo Espíritu, con su palabra, usando a los pastores, usando las vivencias que tenemos. ¿Para qué? Para hermosearnos con su palabra, con su gracia, con su Espíritu, para podernos presentar delante de Dios Padre. Porque Él ha prometido presentarse una iglesia sin mancha, sin tacha y sin arruga. Continuemos. Mira, aquí encontramos dos imágenes. La de la mano derecha. Encontramos a Adasa. Mira esta jovencita. Una jovencita normal, común y corriente. No es que se le note que esté demasiado oculta, que digamos, ni nada por el estilo. Simplemente haciendo los oficios normales de una mujer de la época. Pero a la izquierda encontramos una mujer llena de la gracia de Dios, sobre la cual Dios ha puesto todo el peso del equilibrio emocional del imperio de Persia. Y entonces dice, con su valentía conquistará su corazón, su amor salvará a su pueblo. Una jovencita judía o hebrea que estuvo dispuesto a perder hasta la vida por salvar al pueblo de Dios. Y así Jesús se sacrificó por nosotros y viene a ser el único intermediario ante el Padre por nosotros. Escuche bien, esto es reflejo de lo que se vive en el plano espiritual. El imperio, la Jerusalén espiritual. ¿Quién es Amán? El mismo Satanás. Escuche bien. ¿Quién viene a ser Esther? Aquel Jesús. Y el rey, aquel Padre. Escucha bien lo que tengo que decir. Fue la intercesión, el ayuno y el sacrificio de Esther o Adasa que agradó al rey y libró de las manos de Amán a los judíos. Lo mismo, fue el sacrificio, la entrega, la obediencia, la fe, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva de las manos de Satanás, porque el enemigo
continuamente está tramando cosas en contra de nosotros. Y quiero que sepas, de parte de Dios, que Él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, continuamente está intercediendo por nosotros para que no falte nuestra fe, para que nos ayude Dios Padre, para que envíe a sus ángeles a bendecir nuestras vidas, a protegernos, a cuidarnos, a sacarnos adelante. Por eso, el más importante de todos es Jesús. En Jesús encontramos ese puente entre Dios Padre y nosotros, para que Dios Padre determine bendecirnos y no acabar con la raza humana. Porque acuérdese, el Señor describe un libro, o en el libro de Noé, el Señor describe. Yo estoy diciendo, ¿dónde está eso? Eso está en Génesis. El libro de Génesis nos cuenta acerca de la historia de Noé, cómo Dios, al ver la maldad del hombre, se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice, los vamos a destruir. Pero entonces voy a salvar a alguien que me haya agradado. Y le habla a Moisés, a Noé, perdón. Le habla a Noé y le dice, construye un arca. Y mientras la estaba construyendo, los hombres malvados y perversos se reían, se burlaban, se casaban y se daban en casamiento, así como en la actualidad. Usted invita a alguien a la iglesia, se burlan, se ríen, en fin, etc. Se dan en casamiento, hacen negocios, se casan, se divorcian, en fin, etc. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Jesús ya vino una vez, pero viene la segunda, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no como siervo, ya no como cordero, sino como el que tiene toda la autoridad y el poder. Entonces, lo que Dios quiere hacer es transformarnos. Así nos encuentra Dios, simples, necios, difíciles, pero Dios empieza a trabajar en nosotros, con su Santo Espíritu, con su palabra, con las vivencias, y entonces empieza a poner los frutos del Espíritu Santo de Dios hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, y luego nos pone, así como Adasa pasa a ser Esther, la reina de Persia. Así Dios empieza ese proceso de transformación, y es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no, no nos dejamos transformar. Y es necesario que entendamos que como usted y yo estamos en la actualidad, no le servimos a Dios. Necesitamos ser transformados urgentemente. Continuemos. Mira estos cuadros. Nos van a ayudar a entender un poco más este libro. Nos habla acerca de la cronología de Esther y otros libros. Porque lo que aconteció en el libro de Esther también estaba pasando en la época de Esdras y aún de Nehemías. Escuche bien. La fecha 538 al 515 antes de Cristo. El evento. Jerusalén es restaurada. Referencia. El libro de Esdras, capítulos del 1 al 6. La fecha 483 al 474. Pero escuche bien. En el 483 antes de Cristo, Asuero realiza un banquete. Eso lo describe el libro de Esther, capítulo 1 al 2. Estos dos capítulos nos van a hablar de lo siguiente. El rey Asuero manda hacer un banquete para mostrar a los 180 días de reinado, para mostrarle a los príncipes de Persia y de Media, los más fuertes, los más poderosos de aquella época, mostrarles toda la grandeza del imperio, la majestuosidad, la grandeza del rey y todo lo que tenía el rey. Y entonces proclamó 8 días de fiesta, si no estoy mal. Al séptimo día, que ya estaba con el corazón alegre de tanto vino,
manda a llamar a Vasti, su reina, para que todo el mundo viera la belleza y la hermosura de esta mujer. Aquella mujer que también había preparado una fiesta para las mujeres del reino o del imperio persa. ¿Y qué acontece? La manda a llamar y esta mujer se niega y dice, no voy a ir. Así le dijo a los eunucos y el rey se llena de ira. Y entonces pregunta a los reyes y a los sabios, ¿qué debería hacer? Gente que conocía la ley de Media y de Persia, ¿qué debía hacer? Y entonces aparece uno de los invitados, uno de los 7 reyes, y le dice, proclama un edicto, conforme a la ley de rey de Media y de Persia, donde Basti es destituida, porque Basti no solamente ha pecado contra ti, sino contra todos los reyes de Persia y Media. ¿Por qué? Porque dirán las mujeres persas que si Basti menospreció al rey Asuero, van a menospreciar a sus maridos y no les van a obedecer. Oiga, y le dice, y escoja una virgen en medio de todas las vírgenes del imperio, que sea mejor que Basti y que le obedezca al rey. Y ahí aparece Adasa, una mujer judía, una jovencita, una virgen, que fue criada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo tenía posición alta en medio del reino de Jerjes. ¿Y qué acontece? Él al enterarse de eso, conociendo los intereses de Amán, ¿qué hizo? Logra que Esther sea reclutada y enviada al palacio para ser preparada, para estar. Escuche bien, no tenían más, tenían una noche con el rey. O ganaban el corazón en una noche, o pasaban a ser otra más de la lista y dejaban de ser vírgenes. Escuche bien, así nosotros tenemos una oportunidad. Y usted dirá, no, pero es que da muchas oportunidades y todo. Escúcheme bien y luego me refuta. Tienes una oportunidad, la oportunidad más grande de tu vida, al igual yo. La oportunidad que tenemos es poder conocer a Jesús. Es poder conocer a Jesús. Escuche bien. Si usted y yo nos entregamos al Señor como Esther se entregó a Asuero, nos ganamos su corazón. Dios, ¿qué está pidiendo? Que lo amemos por sobre todas las cosas. Dios, ¿qué está pidiendo de su pueblo? Integridad, entrega, amor. Debemos estar ahí, con Dios, unidos, enamorados, entregados. Y Dios hará que tú seas, como dice la Escritura, la niña de sus ojos. Así seas hombre o mujer. Y no me vas a confundir las palabras que te estoy diciendo. Dios quiere amarnos como padre. Dios quiere amarnos como esposo, porque la iglesia es su esposa. Dios quiere amarnos con un amor tan puro y verdadero que se sacrificó Él mismo por nosotros. Y entonces, en el 474 a.C., Esther es puesta como reina para derribar el complot de Amán y la liberación de los judíos. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Esther, capítulos del 3 al 10. Pero también encontramos que en el 457 a.C.,
aparece Esdras el reformador. Y lo encontramos en el libro de Esdras, capítulos del 7 al 10. Y en el año 444 antes de Cristo, Nehemías el gobernador. Y lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulos del 1 al 3. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para saber qué fue lo que aconteció, en qué tiempo acontecieron los sucesos, qué fue lo que pasó. Recuerde que ellos habían sido llevados a Babilonia, habían sido llevados en cautiverio, y que después de los babilonios llegaron los medos persas, que en el tiempo de aquel rey que citaba el otro domingo, aquel Nabucodonosor II. Escuche bien, aquel descendiente de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que bebió en las copas y en los utensilios del templo del Señor, acuérdese, y que apareció esa mano y le dice, ha sido pesado y ha sido hallado falto, y hoy he cortado tu reino, el reino de tu mano. Y ahí entran los persas y medos por la fuente del río que lograron desviar, aquel río que bañaba a toda Babilonia. Es importante que nosotros conozcamos toda esta historia. Y entonces encontramos que hubieron por lo menos 4 emperadores en esa época, o reyes en esa época, medos persas. El rey Ciro y el rey Darío. Acuérdese que a Daniel le tocó con los dos. Darío fue el que fue al foso de los leones a mirar si Daniel estaba bien, si Dios había podido librarlo de su mano. La cultura media persa ya estaba teniendo conocimiento acerca del Dios de Israel, cómo él era capaz de librar y cómo él era Dios entre los dioses y que no había nadie como él y que había que respetarlo. ¿Ya? Escuche bien, recuerda esto. El rey Ciro, 539 al 530, inicio del templo. Y en el 536 se detuvo la obra de la restauración del templo de Jerusalén. Luego hay un cambio. El rey Darío, 522 al 486. La continuación de la restauración del templo por Zorobabel, que históricamente fue el que logró restaurar el templo. Zorobabel y Joshua, animados por Ageos y Zacarías, 2 profetas, en el 520. Ahí se completó el templo. En el 515 se completó la restauración del templo. Escucha bien. Luego aparece Jerjes, o sea, el rey Asuero, y Esther, del 486 al 469 antes de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En todo ese tiempo se presentaron los ministerios de Esdras y Esther. Después aparece Artajerjes. Pero centrémonos en lo que pasó entre Jerjes o Asuero y Esther. Continuemos. Mira, el escenario, como te decía, los reyes medo-persas, Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. En Ciro, Darío, también estaba Daniel, pero también estuvo Zorobabel como profetas. Jerjes, Asuero, ahí encontramos a Esther, y Artajerjes, Esdras y Nehemías. Es importante tener una mirada amplia
acerca de la cronología de los reyes medos persas, en concordancia con los libros de la Biblia. ¿Ya? El escenario, escuche bien, se describe la grandeza del reino de Asuero, o sea, Jerjes, con 127 provincias, incluyendo todo el cercano y Medio Oriente. Las leyes de Media y Persia eran irrevocables. Era un estado autoritario. Mire lo que le pasó a Basti, solamente por no haber querido ir. Y a veces hay mujeres que dicen que, uy, no, qué machistas. Mire cómo estaba en la antigüedad, era terrible. Basti no podía decir, no, tengo dolor de cabeza, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no. Nada, le tocaba. Y si no, mire la suerte que corrió. Dice, estando borracho en una fiesta de solo hombres, el rey envía a llamar a la reina Basti, la cual rehúsa ir. Esto le cuesta ser destronada como reina. Es aquí donde Dios usa todo esto para poner a sus agentes activos para deshacer las obras del diablo. Y es así como Dios pone en nuestras vidas personas creyentes que Dios ha escogido para oponerse a lo que el diablo ha determinado para ti y para mí. Escucha bien lo que te voy a decir. El adversario continuamente está acusándonos y continuamente está buscando dañarnos. Pero escuche bien lo que tengo que decirle. Pero Dios le sale al paso y dice, con que quieres dañar a mi pueblo. Ok. Y entonces Dios empieza a buscar y dice, a ti te escogió. Ponle tu nombre. Puedes decirle a ti, Adriana, a ti, Ginette, a ti, Juliet, a ti, Esther. Que mire que estamos viendo la historia de Esther. A ti te he escogido. A ti te voy a usar. Tú que no eres nada ni nadie, a ti te voy a usar. Porque no se trata de ti, se trata de mí. Y yo voy a librar tu batalla. Una batalla que va a proteger a mi pueblo. Y es algo tremendo lo que Dios hace. Continuemos. Mira, ¿quién era Amán? El antagonista, el personaje malo de la historia. Amán era el hijo del rey de los amonitas, al cual Dios le dijo al rey Saúl que tenía que desaparecerlos a todos, matarlos a todos. Pero Saúl, como era rebelde con Dios, no obedeció. Samuel mata a ese rey, pero dejó viva la descendencia. Y no por culpa de él, sino por culpa de Saúl. Saúl fue el que cometió el error. Y vea, casi le cuesta el exterminio de todo Israel. Amán pasó a ser el funcionario más poderoso del imperio después del rey. Todos los que trabajaban cuidando el palacio real se inclinaban delante de él con gran reverencia cuando pasaba, porque así lo había ordenado el rey. Porque él se hizo pasar como el que le había salvado la vida al rey, descubriendo un plan para matar al rey. Y él no fue Mardoqueo. Y es necesario que nosotros conozcamos. Dios siempre saca a la luz la verdad. Y entonces, claro, el rey en gratitud le dio todos los honores. Pero escuche bien, según lo que dicen los estudiosos, Amán tenía una imagen que cuando se arrodillaban delante de él, se estaban arrodillando delante de esa imagen. Pero mire, aquí aparece Mardoqueo, aquel siervo de Dios, que fue entendido en los tiempos y en la voluntad de Dios, y fue muy fiel a Dios. Pero Mardoqueo se negaba a arrodillarse y a inclinarse delante de Amán.
¿Por qué lo hacía? Porque el Señor Jesús lo dijo claramente. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Muchos se inclinan ante la belleza, ante las riquezas, ante los placeres de este mundo, ante posiciones, ante la política, por puestos políticos. Muchos están arrodillados ante la fama, ante la gloria. ¿Pero qué pasó? Mardoqueo jamás se arrodilló. Mardoqueo solo se arrodillaba para orar delante de su Dios, delante de nuestro Dios. Y mire lo que Dios hizo. Continuemos. Escuche bien. Aquí vamos a presentar este bosquejo del libro de Esther y el plan estratégico de Dios, adelantándose a los designios de muerte y destrucción, de exterminio del pueblo de Dios por parte de Amán. Encontramos los judíos en la corte persa, en el libro de Esther, capítulos 1 y 2. Y en el mismo capítulo nos describe en el 1 el banquete de Jerjes y en el 2 elección de Esther como reina. Luego sigue la conspiración de Amán contra los judíos, capítulos del 3 al 5. Y los triunfos de los judíos en la fiesta del Purim, de la salvación, de la redención de Dios, los capítulos 6 al 9. Y hay un epílogo en el capítulo 10 que habla acerca de la grandeza de Mardoqueo. Dios exalta a los que le honran. Tú quieres que Dios te exalte, tú quieres que Dios te honre, honra con tu fe a Dios y Él se encargará. El plan estratégico de Dios iba así. El primero, la reina Basti desafía a Asuero. Basti no era una mujer temerosa de Dios. Dios dijo, no, a este el único que se lo doblegas por el corazón, por el sentimiento. Basti tiene que ser quitada. Y dicho y hecho. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 10 dice, el rey manda a traer a la reina Basti. Ante la negativa de esta mujer, en el capítulo 1, versículo 15, el rey pregunta, o sea, Asuero pregunta a los sabios y a los 7 reyes de Persia y Media, ¿qué se hacía cuando desobedecía a la reina? En el capítulo 2, versículo 1, Esther es proclamada reina. Mandan a traer a las vírgenes. Estas vírgenes empiezan un proceso donde los eunucos empiezan a hermosearlas. Los eunucos eran los que se encargaban de las mujeres del rey, por eso eran castrados. Y entonces empezaban a hermosearlas completamente. ¿Para qué? Para que puedan ser presentadas ante el Señor. El Señor quiere quitar de nosotros esa alma hostil, caprichosa. Pongamos un ejemplo. Mire cómo están los hombres y las mujeres en el mundo. Vanidosos. Entonces quieren tener cuerpos divinos, hermosos, preciosos, y piensan que el mundo lo van a parar con sus cuerpos. Y Dios te enseña que el valor que tienes no está en tu cuerpo. No está en que tengas qué cuerpazo. Ni las chocolatinas, ni qué nalgas o glúteos, ni qué pechos. Sino que te enseña que tu valor está en que tengas la presencia de Dios, los principios de Dios. Entonces te hace una mujer diferente, un hombre diferente. Mientras otras están buscando un daddy sugar o una mami sugar, te enseña a trabajar, te enseña a ser gente prudente, inteligente,
sabia, sabio. Y todo ese es el valor que Dios nos da. En cambio, el diablo es saque cola. Y así para el mundo. Muchas están acostumbradas a ganarse las cosas a punta de sexo. Y otros están acostumbrados a estar en gimnasio para ser mantenidos por mujeres. Y finalmente terminan incluso volviéndose hasta homosexuales. Porque es tanto el culto que le dan a su cuerpo que se desvía. Entonces encontramos que la reina Esther también, Adasa tuvo que ser transformada. Y Dios quiere transformarnos el alma, el corazón, volvernos unos buenos seres humanos. En la actualidad está difícil encontrar pareja. Las mujeres y los hombres están terribles, dificilísimos. Todo es plata, belleza, el disfrute para allá y ahora, sin importar nada. Están inmaduros, vanidosos, huecos. Dios lo que quiere es que seamos diferentes completamente a todos ellos. En el capítulo 2, Esther es proclamada reina. También encontramos que buscan jóvenes vírgenes. Encontramos la aparición de Mardoqueo, aquel benjamita que tenía fe y sabía distinguir los tiempos de Dios y los planes de Dios. Pero también encontramos que se divulga el decreto del rey, buscar a aquellas jóvenes vírgenes. El tiempo de 12 meses para buscar doncellas al rey. O sea, un año, buscando jovencitas vírgenes para el rey. Y ese tiempo lo utilizaron para transformarlas y hermosearlas. El Señor lo que quiere es que entendamos el proceso. Dejemos nuestras malas costumbres, dejemos nuestras malas actitudes, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos transforme, dejémonos guiar. Y nosotros, los siervos de Dios, los pastores, debemos ser como aquel Mardoqueo que saben dirigir a aquella Adasa para llegar a ser la reina, para llegar a tener comunión con el rey, para llegar a ser agradable ante los ojos del rey. Todo esto nos va a llevar a que Dios pueda realizar su plan con nosotros. Y encontramos, Dios ejecuta sus propósitos. En el primer plano, el plan para la destrucción de los judíos. Amán trata de destruir a los judíos. Engaña a Asuero y Asuero entrega engrandecimiento y la autoridad para que en el mes de Nisán, aquel que mate a un judío, Amán le iba a pagar en plata el precio de un esclavo judío al rey Asuero. Entonces Amán quiere la destrucción de los judíos. Así también el enemigo, Satanás, entendamos, Satanás vino a robar, matar y destruir. En la medida en que le damos lado a nuestra carne, le estamos permitiendo. ¿Qué estás permitiendo? ¿Que te destruya el hogar? ¿Que te lo robe? ¿Que te mate las ilusiones? ¿Que te mate a tus familiares? Nosotros debemos ser claros. A eso vino Satanás. Y eso es lo que quiere. El problema es que tú y yo le abrimos la puerta, le decimos entra. Y entonces encontramos que en el capítulo 4, Esther promete interceder por su pueblo. Desde el 3 y 4 son importantísimos esos capítulos. Habla acerca de que Esther promete interceder por su pueblo. Y ella tenía doncellas y tenía eunucos. Y a todo el mundo puso a ayunar. Porque Mardoqueo se vistió de cilicio y salió
a la puerta del rey y nadie se podía presentar delante del rey sin que el rey lo haya llamado. ¿Y por qué tenía que ayunar la reina Esther junto con todos los judíos y demás? Para que cuando se presentase delante del rey, para que intercediese por su pueblo, para que el pueblo judío no sea asesinado por Amán y sus secuaces, no le costara la cabeza a Esther. Porque si ella se presentaba y el rey Asuero no extendía su cetro, le cortaban la cabeza. Así sea la reina. Así de severo era ese tiempo. Entonces mira, lo mismo. Dios no permite que nadie sin santidad se acerque a él. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Si el sacerdote estaba en pecado, caía muerto. Nadie podía tocar el arca de Dios, la presencia de Dios. Pasó en el tiempo del rey David con Susa. Se iba a caer el arca guiada por unos bueyes y él la tocó para que no se cayese y Dios lo mató. Así de severo es Dios. Dios Padre. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tuvo que sacrificarse para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad, un nuevo pacto. Mire cómo es esto de tenaz. Y entonces encontramos que Esther visita al rey y al rey Esther y los invita a un banquete. Pero escuche bien, antes de Esther entra en ayuno y va para allá y se presenta y sube las gradas y está subiendo las gradas delante del trono del rey y los guardas ya iban a decapitarlo hasta que el rey, cuando le van a soltar el zarpazo sobre su cabeza, extiende su cetro. Así hace el Señor. Cuando la gloria de Dios no consiente que su gloria sea tocada por alguien que no está en santidad y va a ser muerto, llega el Señor Jesús y dice, mi vida di por él. Escúchalo, escúchalo. Y Jesús empieza a interceder. Entonces Dios dice, ¿cómo no escucharte, Jesús? Hijo mío, me obedeciste hasta la muerte. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el Señor les dice, que los ayudes. Usted sabe que usted y yo pecamos y que no merecemos de que Dios nos escuche. Pero llega el Señor y dice, ten misericordia. Y el Padre le dice, ¿cómo no voy a tener misericordia? Eso es lo que quieres, hijo mío, para ellos. Lo que tú deseas, así sea. Y es tremendo porque esta historia nos cuenta tantas cosas tan tremendas y profundas. También nos cuenta de cómo Amán, pensando de que el rey quería honrarlo a él por supuestamente haberle salvado la vida, y le dice un plan al rey, donde un siervo, el más representativo del imperio, honre al que le salvó la vida, al rey Asuero, y que el rey lo vista de sus mejores vestiduras y de anillo, y que lo proclamen por todo el reino. Y así le tocó a Amán llevar a Mardoqueo, su enemigo a muerte, y proclamarlo por todo el imperio persa, en su capital, en Susa. Entonces, mire, Dios tiene a su gente preparada, porque Dios nos va preparando. A David lo preparó peleando contra el oso y el león para llegar a ser rey y enfrentar antes de ser rey a aquel Goliat. El Goliat que tenía atemorizado al rey y a los ejércitos de Dios. Pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a adelantar un poco más. Mira, el ayuno de Esther. Esther capítulo 4 versículo 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también
con mis doncellas ayunaré igualmente. El poder del ayuno. Cuando tú quieres que Dios te oiga, el ayuno es irreemplazable. Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches al inicio de su ministerio, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Pero en Isaías nos habla de un verdadero ayuno. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda la atadura. Lo dice en Isaías capítulo 58, versículo 6. Es que muchas veces decimos vamos a ayunar y ese día estamos de un genio que nos agarramos con el primero que nos friegue. Medio nos voltean a ver y le sacamos los ojos. Y decimos, Señor, estoy en ayuno. ¿Y eso será agradable delante de Dios? ¿No será más agradable que el día que estemos ayunando nos arrepintamos de nuestro mal, de nuestro pecado y nos volvamos a Dios y dejemos nuestro pecado? El que está en adulterio, deje su adulterio. El que está en el chisme, deje su chisme. El que está maltratando a su familia, frene ya, ayuna de eso. Y entonces Dios te escuchará y tu vida será nueva. Pero nos acostumbramos a que el ayuno es aguantar hambre. No, obviamente, deja de comer, doblega tu carne, pero deja de hacer las cosas que sabes que a Dios no le agradan. Y no me vas a decir que no sabes, sino sencillo, léete Éxodo capítulo 20. Deja de codiciar a la mujer de tu prójimo, deja de codiciar el hombre de tu prójima. En fin, etcétera, deja de robar, deja de matar. Está claro. No seamos de esos que entran en oración, dicen que se metieron 4 horas de oración y salen como si tuvieran al demonio en el cuello, a pelear y demás. No, así no son las cosas, es una religiosidad, eso no es vida espiritual. El ayuno de esta mujer valió la pena, salvó a todo el pueblo. Continuemos. Esta mujer estaba decidida. Dijo, y si perezco, que perezca. Así nos quiere ver Dios a nosotros, decididos a agradarle. Pase lo que pase. He decidido amar a Dios y seguirlo, pues lo que me cuesta, que sea. Punto. Y entonces Dios dice, ok, perfecto, eso es lo que yo quiero. Muy bien. Ahora sí yo te respaldo y te contesto. Todo determina o termina. ¿En qué? En que Esther les hace un banquete y ahí mismo pide al rey. Y el rey le dice, hasta la mitad de mi reino, cuéntame lo que tú quieras, te lo daré. Y entonces le dice, mi demanda o petición es, quiero pedir por mi vida y por la de mi pueblo. ¿Y quién se atreve a querer tocarte y matarte? ¿Quién es? Y le dice, Amán, al que tú has honrado. Y se llena de tanta ira Asuero, porque Asuero tenía problemas con el temperamento. Y entonces Amán, al ver la ira en Asuero, empieza a rogarle a Esther por su vida. Amán ya había determinado ahorcar. En su casa tenía una horca para Mardoqueo. El rey se aparta hacia un lugar, en un jardín, y encuentra después a Amán acostado en la cama de Esther. Y el rey dice, ay, encima de todo piensas violar a mi mujer ante mi presencia. Y manda a los eunucos que lo cojan a este tipo y que lo ahorquen en aquella horca que había preparado para Mardoqueo. Lo que el enemigo ha preparado para dañarte, va a perecer él en eso, porque Dios te va a proteger, porque Jesús intercede por nosotros.
Y entonces da la orden, un decreto de Media y de Persia, donde el rey dice que en el tiempo de Nisán les es permitido a los judíos defenderse de todos aquellos que les quieran hacer daño. Y en ese tiempo no pudieron destruir el pueblo de Dios, gracias a aquella Esther que se entregó. No nos pueden destruir a nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Gracias a Jesús que se entregó. Y entonces la sentencia de muerte que había sobre nosotros, el Señor la revierte. Y entonces le dice, a ver, Satanás, tú que vives acusando a los hermanos, la sangre de Jesús es sobre ellos. Cosa que no hay muerte para ellos. Hay perdón, misericordia. Y por eso es que Dios nos restaura. Te restaura tu vida, restaura la mía, restaura nuestras familias, y nos vuelve reyes y sacerdotes, y nos trae bendición hasta que sobreabunde. Por eso te invito, busca el corazón del rey, no el resplandor de su reino. Muchos quieren ir a las naciones, pero no quieren ir a los pies de Jesús. Muchos quieren bendición hasta que sobreabunde, pero no quieren ganarse el corazón de Dios. Vamos a los pies de Jesús, vamos al corazón de Dios, vamos a escuchar lo que Él quiere. Volvámonos a Él, amémoslo, adorémoslo, entreguémonos a Él. Para terminar, el Señor ha prometido en Efesios capítulo 5, versículo 27, y ha dicho, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso te invito, dejemos que Dios obre en nosotros, dejemos que Dios nos transforme, no seamos cristianos de palabra, dejemos que Dios nos transforme y que los hechos de esa transformación se noten. Si éramos problemáticos, dejemos de serlo. Si éramos hipócritas, dejemos de serlo. Si éramos crispetos y no cristianos, o sea, que estamos más en la carne que en el Señor, ya dejemos esas malas prácticas. Entendamos, tu marido o tu esposa no se van a convertir por más prédicas que les pongas, por más intercesión que hagas. No, deja que ellos puedan ver tu cambio. Y entonces sabrán que no hay Dios como Jesús, nuestro Señor y Dios, que es capaz de transformarnos. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana, te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas. Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, que podamos comprender esto, que nos dejemos transformar por tu precioso Espíritu, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, que no sigamos en esa tónica de recibir cada domingo tu palabra, sino que nos acerquemos a tu palabra, que confrontemos nuestras conductas y nuestras realidades, Señor, para que podamos ser transformados por ti y así glorificar tu santo nombre y así conquistar a todas las personas a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.